Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Qué gozo poder saludarles. Mi nombre es Abner Mejía y junto a mi esposa Allison y mi pequeño hijo Ian Andrés, servimos con alcance mundial en Honduras. En este momento en el que el mundo está pasando una situación muy complicada en el tema de la salud, les enviamos nuestro saludo y también nuestras oraciones y sabemos que el Señor está al control y que pronto encontraremos una solución para este asunto. Mientras tanto, sabemos que la iglesia y las responsabilidades ministeriales no se detienen. Alcance Mundial históricamente ha estado interesado en la capacitación de pastores y líderes en diferentes países de América Latina, pero también en otros contextos de la geografía mundial. Y en esta ocasión estoy presentando a ustedes este video como parte de una intención, de un propósito que tenemos para poder capacitarles, acompañarles, ya que no podemos ir hacia ustedes de otra manera, por lo menos no física, pues nos acercamos a ustedes a través de este medio. Y en esta oportunidad yo quiero hablarles acerca de un tema muy importante en la vida de todo ministro, de todo pastor, y tiene que ver con el pastor y la predicación. Tiene que ver específicamente con el proceso de la preparación que todo siervo, que todo pastor debe tener. Sabemos que la predicación nunca debe ser producto de la improvisación. Creemos firmemente que debe haber un proceso de preparación y decimos de que la exposición de la palabra de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad a la vez. ¿Por qué? Porque no se trata de comunicar nuestras ideas o pensamientos, sino que se trata de comunicar el consejo de Dios expresado en su palabra. Muchos pastores tienden a descuidar sus púlpitos, algunos por falta de tiempo, otros por exceso de confianza en su capacidad como comunicadores o simplemente porque no poseen las herramientas necesarias para una buena exposición bíblica. Aunque este no será un curso avanzado, pero sí, queremos dejarles algunas ideas que ustedes puedan implementar para que puedan comunicar de una manera mucho más ordenada, mucho más clara, que sea para ustedes un proceso que les permita acercarse a la palabra de Dios, pero también que les permita conducir a la iglesia, a los oyentes, de una manera mucho más clara en este proceso de la exposición, pero también de la recepción de la palabra de Dios. Y me permito hacer algunas aclaraciones acerca de lo que no es la predicación. La comunicación no es comunicar un mensaje basado en nuestras opiniones. Si bien es cierto, es posible que tengamos muy buenas ideas y muy buenas opiniones con respecto a lo que la palabra de Dios dice, la predicación no consiste en comunicar esas buenas ideas u opiniones que nosotros tenemos. En segundo lugar, decimos que no es comunicar un mensaje cuyo contenido sea solamente informativo. Tenemos la tendencia a llenar nuestros mensajes, nuestros sermones, con muchos datos informativos, los cuales son importantes, pero nos daremos cuenta que la comunicación de la palabra de Dios no solamente tiene que ver con la información. En tercer lugar, comunicar la palabra de Dios no es comunicar un mensaje sin ninguna utilidad práctica. Muchas veces escuchamos extensos sermones y nos terminamos haciendo la pregunta, ¿y para qué me sirve todo esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida diaria? En cuarto lugar, no es comunicar un mensaje para congraciarse con los oyentes. Podríamos tener la tentación de quedar bien con quienes nos están oyendo, pero eso no es la predicación. Y en quinto lugar, la predicación no es comunicar un mensaje con contenido religioso. Podríamos pensar que tiene que ver con asuntos religiosos, sobre todo cuando la gente no está muy familiarizada con el tema de la iglesia, la predicación, pues algunos piensan que la predicación es un discurso religioso y nada más, pero seguramente no estamos de acuerdo con esa idea. Ahora, algunas otras apreciaciones, algunas otras ideas sobre qué es la predicación entonces. En primer lugar, decimos que la predicación es comunicar lo que el texto bíblico expresa, cuidando todos los detalles que nosotros encontramos ahí en el pasaje, el contexto,
tanto del escritor como de los lectores originales. En segundo lugar, decimos que la predicación es comunicar un mensaje que apunta a la transformación de la audiencia. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de un libro común y cualquiera. Hablamos de la palabra de Dios que es poderosa y que tiene ese efecto de poder transformar la vida de quienes la oyen, pero también de quienes la obedecen. En tercer lugar, la predicación es comunicar un mensaje con un contenido bíblico, pero también histórico, también literario, que tiene un gran valor práctico para la vida de los oyentes. No podemos olvidarnos de ese detalle, que siempre debe haber un elemento práctico, algo que la gente pueda llevarse para poner en práctica en su vida diaria. En cuarto lugar, la predicación es comunicar un mensaje que Dios aprueba, aunque incomode a los oyentes. Esto es muy importante porque muchas veces podemos tener temor de ofender a nuestros oyentes. Y bueno, yo le diría, no se preocupe si usted está comunicando esa verdad de Dios y si lo está haciendo en amor. Al final, la gente siempre ofende a Dios y por algún momento la gente tendrá que ofenderse también con algo que la palabra de Dios tenga que decirles. Y en quinto lugar, la predicación es comunicar un mensaje que no se limita a las formas religiosas, sino que presenta la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Tenemos que estar muy conscientes de esto, la palabra de Dios como algo que es vivo y algo eficaz que produce, por supuesto, los resultados por los cuales Dios la ha enviado. Y decimos también que la predicación es la comunicación de la palabra de Dios en forma de un discurso oral, de un mensaje extraído de las sagradas escrituras a través de una cuidadosa exégesis, es decir, de un proceso que nos permite extraer las verdades que se encuentran en ese pasaje, pero este mensaje se debe transmitir con autoridad, con convicción, con denuedo, con pasión, con urgencia, pero también con compasión, a través de toda la personalidad de un hombre que ha sido llamado y calificado por Dios bajo la influencia del poder del Espíritu Santo con el fin de suplir las necesidades del auditorio. Una definición, creo, un poco larga, pero que resume de alguna manera también este concepto acerca de la predicación. Hablemos un poco ahora acerca de la importancia de la predicación. Y en primer lugar, decimos que la predicación es importante porque es un mandato bíblico. Hemos sido llamados a ser heraldos, hemos sido llamados a ser proclamadores, anunciadores de un mensaje, así que es un mandato bíblico. En segundo lugar, es un vehículo usado históricamente para la comunicación de la palabra de Dios. A lo largo de la historia de la iglesia nos podemos encontrar a grandes hombres de Dios que fueron comunicadores eficaces de la palabra de Dios, así que se ha usado de manera histórica y tradicional. En tercer lugar, la predicación es una forma para edificar también al pueblo de Dios. Cuando comunicamos esta palabra de Dios, estamos edificando la vida de la iglesia, la vida de la congregación. En cuarto lugar, es una buena oportunidad para presentar en forma sistemática todo el consejo de la palabra de Dios. Y en quinto lugar, decimos que es un distintivo de la iglesia cristiana evangélica. Si por algo nos conocen a los cristianos evangélicos es por predicar la palabra de Dios, y aunque ahora en muchos púlpitos, tenemos que decirlo, existe ya un vacío, existe también una crisis en el púlpito, porque muchos han dejado de predicar la palabra de Dios para comenzar a predicar ideas novedosas que, si bien es cierto, atraen grandes multitudes. Esto no quiere decir que Dios esté conforme y satisfecho con esto. Y quiero hablarles de un punto también muy importante, y es el hecho de buscar una estructura al momento de comunicar la palabra de Dios. Yo les diría, tenemos que resistir la tentación de comunicar desde la improvisación. Un amigo mío decía que Dios bendice la improvisación. Yo estoy totalmente en contra de esa idea, aunque muchas veces he visto que en algún caso de emergencia he tenido que improvisar y aquella cosa salió bien.
pero no debería ser una regla, y mucho menos una regla de la predicación, basarnos en la improvisación. Tenemos que prepararnos y tenemos que buscar una estructura, comunicar basados en una estructura. Y esto tiene ventajas para el comunicador, porque al comunicador le ayuda a encontrar y ordenar el pensamiento bíblico que nos ha expresado el autor. En segundo lugar, también le permite al predicador expresar las ideas de una forma más clara y más ordenada. En tercer lugar, le mantiene más concentrado en lo que dice el pasaje bíblico. Y para el oyente también tiene ventajas. ¿Por qué? Le facilita la comprensión del mensaje. Le permite incluso tomar notas durante la predicación para un estudio posterior de ese pasaje. Y también le ayuda a ordenar y a organizar lo que ha aprendido durante la exposición. Así que buscamos tener una estructura. Y cuando hablamos de la estructura, ustedes lo van a poder ver en su material. Hablamos de elementos como una idea central, hablamos de un bosquejo que tiene puntos mayores, menores. Ustedes van a ver en su material también que hablamos acerca de aplicaciones, que hablamos de material de apoyo, que hablamos de una introducción, de una conclusión. Pues todos esos elementos que yo acabo de mencionar forman parte de la estructura que nosotros de alguna manera tenemos que buscar. Uno podría decir, ¿debo tener todos estos elementos al momento de comunicar? Yo diría que sí, algunos de ellos quizás se pueden obviar de alguna manera, pero sí tenemos que tener claro la importancia de tener una estructura al momento de comunicar. Y me gustaría dejarles, estimados hermanos, solamente con unos consejos finales para el predicador. Y en primer lugar, quiero decirle, estimado hermano, comunique con fidelidad a Dios y su palabra. La fidelidad a la palabra de Dios, a lo que Él ha expresado, es tan valiosa en este contexto de crisis en los púlpitos. En segundo lugar, comunique con precisión lo que el texto bíblico dice. Y para esto entonces usted tiene que dedicar tiempo y tiene que hacer uso de todas las herramientas que Dios ponga a su disposición. En tercer lugar, comunique con relevancia para su auditorio. Recuerde que esta palabra de Dios fue escrita en otro tiempo, en otras situaciones, para otros lectores, pero que sigue teniendo el mismo valor eterno para la audiencia de nuestros días. Así que comunique la palabra de Dios con relevancia. En cuarto lugar, comunique con pasión por Dios y lo que Él quiere decirle a su pueblo. Que Dios le pueda ayudar a usted, que Dios también me ayude a mí en este proceso de prepararnos para comunicar la palabra de Dios de la manera que Dios lo quiere. Y recuerde, usted tiene esa tarea, ese deber, ese compromiso de prepararse, pero no olvide que los resultados de ese trabajo dependen directamente de Dios. Qué bonito privilegio, qué bonita responsabilidad, qué bonita tarea que debemos cumplir para la gloria de Dios, pero también para la edificación de su pueblo. Muchas gracias por acompañarme en este video y espero que de alguna manera estemos siendo de ayuda para su tarea y su vida también. Que el Señor le bendiga.